Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de las Islas Maldivas. Esto se da a partir de 1502 por parte de los españoles, portugueses, británicos, holandeses, franceses, que trataban de tomar la posesión y poder de las islas. A partir de la expedición de Américo Vespucio, el cual fue un portugués y un matador, se despiden dos viajes más importantes por parte de Holanda y por parte de Gran Bretaña en 1794 y en 1592. Entonces se establece desde ahí un sistema de tratar de colonizar las ciertas islas. Por otra parte, en 1764 damos con el francés Louis Belmieux, Louis Belmieux, que trata de establecerse en las Islas Maldivas. Al intentar establecerse, Louis Belmieux genera distintos desacuerdos por parte de cada uno que trataba de conformar la isla. Es decir, a partir de una colonización se toman puertos pesqueros clandestinamente, asimismo la arribación de mercadería no permitida y la colonización a la fuerza. También por otra parte, la corona española tuvo mucho que ver en estas decisiones, asimismo decisiones que se tomaban por la misma, que era igual a arribar, colonizar y destruir las Islas Maldivas. Esto culmina en 1844, cuando se genera que las Islas Maldivas se convirtieron en una colonia de corona tipo ordinario, con un gobernador, un consejo legislativo, un consejo ejecutivo, el cual se estableció en 1945 y es un sistema que preside de algunas formas y continúa hasta el presente. Gracias. La posición argentina se basa esencialmente sobre los derechos derivados de la sucesión argentina a la soberanía española sobre las Malvinas. Estos derechos españoles se remontan a la concesión papal del 2 de mayo por Alejandro VI. Estos nos otorgan todo el continente y las islas a la corona de Castilla descubiertas y los dominios entre España y Portugal. Así también nos manifiestan que estos tienen el reclamo de la soberanía argentina sobre las Malvinas, que se basan en lo siguiente: el descubrimiento de España. Francia e Inglaterra expresaron su reconocimiento de soberanía española en muchos tratados, la ocupación pacífica, la administración de territorio por los españoles desde 1771 hasta la independencia de Argentina, la sucesión de estados, el reconocimiento y ocupación argentina, estableciendo las islas y administrando 5 gobernadores argentinos. Es decir, las autoridades argentinas han desestimado la posibilidad de aplicar el principio de libre determinación a los habitantes de las Malvinas. La actual posición británica de la demanda de soberanía sobre las Malvinas está arraigada en la sucesión de los siguientes eventos. El primer evento fue temprano y probablemente primer avistaje y descubrimiento por John Davis en 1522 y John Austin en 1524. El segundo fue el primer desembarco conocido en 1690 por el capitán John Strong, quien nombró a las islas en honor al vizconde secretario de la Armada. 3. El establecimiento en 1716 de un poblado de aproximadamente 400 personas en el puerto de Egmont, en las Grandes Malvinas. Este fue en 1760. España obligó a la Gran Bretaña a que abandonara el puerto, pero por una decisión hecha en nombre de España el 22 de enero de 1771, se les permitió restablecer su poblado. Esta declaración contuvo la condición que la restauración no afectaba a la cuestión de los derechos soberanos sobre las islas. 4. El territorio de los poblados españoles. En Malvinas en 1805, las protestas británicas al hecho que Luis Barnet fuera nombrado gobernador.
Yo les hablaré acerca del análisis de los derechos de soberanía. En la disputa histórica que existió entre el Reino Unido y Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, las fuentes británicas y argentinas se encuentran de acuerdo en que existieron varios eventos claves dentro de la misma. Junto a mis compañeros hemos desarrollado de manera cronológica los puntos claves acerca de este tema. Tenemos que en el año de 1764, una colonia francesa establecida por Bougainville en las Islas Malvinas Orientales fue considerada la primera ocupación física de las mismas. En el año de 1766, España obtiene y reafirma su título sobre las Islas Malvinas a través de un tratado de sucesión con Francia. Posteriormente, en el año de 1770, los británicos establecen un asentamiento en el puerto de Egmont, pero estos son expulsados por los españoles en el mismo año. Luego tenemos que en el 22 de enero de 1771, los españoles devuelven el puerto de Egmont a Gran Bretaña con una declaración que afirma que la restitución no afecta al derecho anterior de soberanía sobre las islas. En el año de 1774, los británicos abandonan las Islas Malvinas, dejando una placa con una inscripción que reserva la soberanía británica. En el año 1811, los españoles mantienen su asentamiento en las Islas Malvinas hasta este año. En el año 1820, después de 9 años de ocupación española, Buenos Aires, que había declarado su independencia de España, envió una nave a las Islas Malvinas para reclamar su soberanía y ejercer su territorio y jurisdicción sobre la misma. En el año 1826, Luis Bernet establece un poblado en el puerto de Soledad, marcando una ocupación permanente sobre las islas. Posteriormente, 2 años después, en el año 1829, Bernet es nombrado gobernador de las islas por decreto de Buenos Aires. En el año de 1831, tras capturar balleneros estadounidenses y provocar una respuesta a los Estados Unidos, la colonia de Bernet es destruida, dejando las islas administrativamente desocupadas. Para culminar en el año 1833, los británicos retoman la posición sobre las islas, lo que da origen al conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. En resumen, la historia de las Islas Malvinas involucra una serie de ocupaciones, reclamos de soberanía y enfrentamientos entre España, el Reino Unido y Argentina. Ambos lados tenían una perspectiva diferente sobre la validez de sus respectivos títulos y relación con respecto a las islas. Este tema sigue siendo un momento de controversia diplomática y política entre los países que fueron involucrados debido a la tensión sobre quién verdaderamente era el dueño de las Islas Malvinas. Consecuentemente a la exposición ya planteada por mi compañero, tenemos el tema que abordaremos, que es la exposición del conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas en el retiro español de su asentamiento en 1811 y su impacto en las reclamaciones territoriales subsiguientes. Este episodio clave marcó un punto de inflexión en la historia de las Islas Malvinas y ha dado lugar a debates legales y diplomáticos continuos entre Argentina, España y el Reino Unido. En primer lugar, es importante contextualizar el momento en que ocurrió el retiro español. A principios del siglo XIX, España estaba perdiendo sus colonias en el hemisferio occidental debido a las luchas de independencia en América Latina. En este contexto de debilitamiento del Imperio Español, se produce el retiro de su asentamiento en las Islas Malvinas, que se dio en el año 1811. Este acto de abandono dejó el territorio en una situación de res nullis, es decir, un área no reclamada y disponible para ser ocupada por otras potencias. Es interesante destacar que a pesar de este retiro, no hubo ninguna protesta oficial por parte de España en respuesta a la ocupación argentina o británica subsiguiente de las Islas Malvinas. Esta falta de protesta puede interpretarse como un indicio de que España había renunciado efectivamente a sus derechos y demandas sobre el territorio. El principio legal de abandono y la ausencia de acciones por parte de España durante este periodo son elementos cruciales en la argumentación de partes involucradas en el conflicto. Es relevante señalar que en 1774 los británicos habían abandonado sus asentamientos en Falkland, que es también conocido como la Gran Malvina, mientras que Argentina buscó establecer un reclamo de soberanía a través de declaraciones de posesión en 1829. Sin embargo, la ocupación británica en 1833 tuvo un impacto significativo en el escenario de disputa.
Aunque Argentina intentó perfeccionar su demanda y ejercer control administrativo durante el periodo 1823 y 1833, enfrentó obstáculos por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. La noción de soberanía implica el ejercicio efectivo de actos estatales exclusivos sobre un territorio. En este contexto, Argentina intentó ejercer su soberanía mediante declaraciones de derechos y establecimientos de un régimen de facto en las Islas Malvinas. Sin embargo, las acciones y respuestas de Estados Unidos y Gran Bretaña durante este periodo desafiaron el reconocimiento internacional de la soberanía argentina sobre el territorio. Por ende, podemos concluir en esta parte de soberanía que el retiro español de su asentamiento en las Islas Malvinas en 1811, la falta de protesta española y las ocupaciones subsiguientes por Argentina y Gran Bretaña han dado lugar a un complejo conflicto de soberanía. El ejercicio efectivo y exclusivo de actos estatales, la ausencia de protesta y las acciones de otras potencias son factores cruciales en la evaluación de la reclamación sobre las Islas Malvinas. Este conflicto sigue o continúa siendo objeto de discusión en el ámbito internacional y plantea preguntas fundamentales sobre la aplicación de principios legales y la diplomacia en situaciones de disputa territorial. Como un análisis de los derechos de la soberanía en el caso de las Islas Malvinas, podemos decir que tanto las fuentes británicas como las fuentes argentinas están de cierta forma de acuerdo con la primera ocupación física en 1764, cuando una pequeña colonia francesa ocupó las Islas Malvinas. En España hizo también una ocupación en 1766. Las mismas fuentes de Argentina y en Inglaterra confirman que en 1766 los británicos establecieron un asentamiento en el puerto de Egmont y que estos fueron obligados a dejar la isla por los españoles, en 1770. Los británicos en 1774 dejaron las islas, abandonaron las islas dejando estos una placa donde había una inscripción donde declaraban que se reservaban la soberanía británica. En el 1974, así, los británicos abandonaron todos sus asentamientos alrededor de las islas. España, después de este acontecimiento, obtuvo soberanía a partir de Francia. España expulsó a los británicos en 1770 y permitió que los británicos puedan ocupar las islas, esta vez de Souders. Sin embargo, de nuevo en 1774 Gran Bretaña deja estas islas, dejando otra vez a España como nuevo líder administrativo ante las islas. Ya en 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una nave a las Islas Malvinas, esto para exigir una soberanía por parte de Argentina. Al hacer esto también fue nombrado en 1823 un gobernador para las islas. Cuando Luis Bermen estableció un poblado en el puerto de Soledad. Esto en el 10 de junio de 1899 por un decreto. Fue nombrado un gobernador y esto a partir de las Islas del Fuego. Cuando el decreto se dio a conocer, en Gran Bretaña entregó una protesta formal a través de que se negaban a aceptar el decreto. Esto haciendo notar que la República de Argentina, emitiendo el decreto, asume una autoridad que no es acorde con los derechos de soberanía con la majestad británica. En 1831, en Bergen se capturaron 3 balleneros americanos y se encarcelaron las tripulaciones, esto de Estados Unidos. Estados Unidos respondió el ataque enviando a estas islas un ataque, así destruyendo los asentamientos que ven en esas islas. Las colonias fueron destruidas, dejando a las islas que estaban siendo administradas por parte de Argentina desocupadas, y otra vez los británicos tomaban posesión de estas.
Luego Argentina exigió y seguidamente ocupó las islas y estableció un asentamiento, adquirió una posición de facto y reclamó la soberanía basada en expectativas. Argentina intentó perfeccionar su demanda, pero fue impedida por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Y surge una especie de control administrativo argentino de 1826 a 1829. Por último, se dice que las acciones y textos que correspondían a los momentos en los que Estados Unidos y Gran Bretaña no tomaron el gobierno de la independencia de Argentina en serio. Bueno, yo les voy a hablar de los precedentes históricos del derecho internacional, ya que creemos que es importante referirnos de una manera más superficial a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia acerca de los diferentes disputas territoriales que se han hecho a lo largo de los años. Entre 1946, y la actualidad, la Corte Internacional de Justicia ha actuado en 68 casos contenciosos, de los cuales 22 de ellos trataron sobre cuestiones territoriales. A continuación les vamos a indicar dos disputas territoriales que nos parecen las más interesantes y de las cuales vamos a mencionar a continuación. Tenemos la referencia a la cuestión de Malvinas, el caso de las Islas Minquiers y Ecreos en 1953, en donde la Corte rechazó cualquier evidencia basada en presunciones medievales. Estas son actas de 1204, y falló en favor de Gran Bretaña, en base a la directa evidencia de posesión y actual ejercicio de soberanía. También tenemos el caso de la disputa entre El Salvador y Honduras en 1986, en donde la Corte establece el iuti possidetis iure como principio. Aquí toma en cuenta documentos del periodo colonial y otorga las islas del Golfo a El Salvador ¿en base a qué? En base a la sucesión de España, notado que esto imposibilita la adquisición por ocupación de parte de Honduras. También el mismo argumento que había utilizado en 1983 en la disputa entre Burkina Faso y Mali, y argumentó que en 1969 entre la disputa entre Bélgica y Holanda. Asimismo, es necesario tener en cuenta como antecedente en 1955 el hecho que la Argentina rechazó la jurisdicción de la Corte en una presentación hecha por Gran Bretaña por la soberanía de la Antártida. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre las conclusiones que hemos hecho a lo largo de esta presentación. Muchas gracias. La cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas es intrincada y multifacética. Esto debido a que a lo largo de la historia España mantiene el control original sobre estas islas, a pesar de la presencia de asentamientos británicos como el establecimiento en el puerto de Mon en 1766, que esto no debilita la soberanía española. A pesar de la expulsión y ocupación británica en 1770 y 71, la autoridad española no se vio comprometida. Sin embargo, la independencia de las colonias latinoamericanas y el abandono de las islas por parte de España en 1811 crean esta situación compleja, donde la ocupación argentina en 1820 busca establecer un título basado en expectativas, pero se encuentra con obstáculos como la usurpación británica en 1833, que debilitan su posición. Posteriormente, Gran Bretaña, al expulsar a Argentina, adquiere un título similar, pero menos sólido, basado en la ocupación y la conquista. La evolución posterior involucra la ocupación continua y efectiva por parte de Gran Bretaña, así como su incorporación formal al imperio colonial, lo que fortalece su posición legal. A lo largo de estos años, las pruebas y argumentos que ambas partes han presentado han sido objeto de debate, y el derecho internacional en constante cambio agrega incertidumbre a la situación. La composición de la Corte Internacional y los factores políticos también juegan un papel importante en la resolución de este conflicto. La cuestión de estas islas también tiene implicaciones políticas, ya que se asemeja a otros casos como el de Gibraltar. Los esfuerzos británicos por mantener la soberanía en las Maldivas podrían estar influenciados por el deseo de evitar un precedente desfavorable que podría aplicarse a otros territorios estratégicos. Además, los reclamos británicos en la Antártida se relacionan con su posición en las Maldivas. Entonces, en conclusión y en resumen, determinamos que la soberanía de las Islas Malvinas es un tema complejo que involucra historia,
derecho y política. A pesar de los argumentos presentados y los eventos claves, la falta de respuesta definitiva refleja la intrincada naturaleza de esta disputa aún en curso. Muchas gracias. En Argentina, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas es un tema de gran relevancia y sensibilidad. El país sostiene que las islas fueron históricamente parte de su territorio y que la ocupación británica en 1833 fue ilegítima. Este argumento se basa en consideraciones históricas, geográficas y jurídicas, así como el principio de integridad territorial. Los argentinos consideran las Islas Malvinas como parte integral de su patrimonio y tienen una fuerte conexión emocional con el asunto. El Reino Unido, por su parte, sostiene que la población de las Islas Malvinas tiene derecho a la autodeterminación y ha argumentado que los habitantes han expresado su deseo de seguir siendo británicos en referendos. Actualmente, además, los países también recomiendan una neutralidad acerca del tema y dejarlo en el pasado.